Atención, mucha atención. Quisiera andar también todo, porque esté todo listo, para que no tengamos que volver a... Vamos a partir con lo que es el concepto de la complejidad algorítmica, que es fundamental para nosotros. ¿Qué nos permite la complejidad algorítmica? En realidad, poder comparar cosas, pero compararlas desde criterios establecidos, de criterios que todos vamos a poder aceptar y entender, y por lo tanto vamos a poder decir que la solución que yo estoy planteando es la solución adecuada o correcta, o como quieran ustedes llamarla. Estoy tratando de repasar un poco el tema de lo que estábamos viendo ayer. Ya. Complejidad algorítmica, entonces. Primero ya tenemos claro nosotros lo que es dato y lo que es algoritmo. Estamos claros que los datos son entidades nomás, atributos de alguna situación, y que generalmente son almacenados por algún programa y leídos por algún programa. Vuelvo a repetir, los datos son entidades que no tienen vida propia. Los datos adquieren importancia y relevancia cuando alguien los procesa. ¿Quién procesa los datos en nuestro mundo? Los algoritmos. Por eso es importante conocer el concepto de algoritmo. Los algoritmos, ¿qué cosas son? Son secuencias, procesos o maneras de manejar los datos. Esa es la idea. Por lo tanto, esto me lleva a mí a tener claro y a saber por qué mi asignatura se llama estructura de datos. ¿Qué se llama estructura de datos? ¿Por qué se llama estructura de datos? Es decir, ¿cuál es la estructura que tienen los datos? Y aquí hay que hacer una pequeña salvedad. Estructura de datos, ¿qué cosas son? Ojo, aquí está la definición claramente de lo que es una estructura de datos. Con esto quiero que quede más que requete contra claro el concepto, ¿eh? Que es un concepto. Es el conjunto de variables agrupadas y organizadas para representar un comportamiento, en primer lugar, eso. Es decir, lo que todo el mundo entiende por estructura de datos, sí, inicialmente es eso, es decir, es como ordeno, agrupo la colección de datos, de elementos que yo tenga. Cómo los voy no manipular, cómo los voy a organizar. Esa es una primera parte. Obviamente eso me va a facilitar el esquema lógico para manipular los datos en función del problema. O sea, es decir, yo los voy a organizar de tal manera que esos datos, esa organización me convenga a mí para resolver el problema. Ese es el tema. Y después está la elección del algoritmo y las estructuras de datos que manipularán. Que manipularán están muy relacionadas. Dicho de otro modo, en realidad, cuando estamos refiriéndonos a una estructura de datos, no solamente nos estamos refiriendo a su organización, cómo los voy a estructurar, cómo los voy a organizar, sino que además tengo que dejar claramente definido cuáles son las funciones, los métodos, las operaciones que yo puedo hacer sobre esos datos. Entonces, una estructura de datos no es solamente la organización de los datos, sino que es su organización más un conjunto de funciones que yo puedo aplicar a esos datos. Generalmente esas funciones son operaciones, procedimientos, lo que ustedes quieran. Por lo tanto, cuando estamos hablando de estructuras de datos, no solamente estamos hablando de cómo los voy a almacenar, sino que también cómo los voy a accesar, qué operaciones puedo hacer con ellos. Eso es una estructura de datos, por si acaso. Por eso es un concepto mucho más poderoso que la organización misma de los datos. Es decir, en una estructura de datos sí importa la organización, pero además es tan importante como su organización cuáles son las funciones o las operaciones que yo puedo hacer sobre esos datos. Dicho de otra manera, si esto lo llevamos al punto de vista matemático, esto es como si yo tengo los números enteros y defino cuáles son las operaciones que solamente puedo hacer para los números enteros, que en realidad para los números enteros en matemáticas solamente están definidas las sumas y las multiplicaciones, las restas obviamente porque es el opuesto, el opuesto aditivo. Entonces, esa es la idea. Si yo estoy en los números reales, efectivamente tengo la estructura. Ustedes saben que los números reales los puedo dejar en una recta numérica, ¿cierto? Donde yo sé que hacia la derecha van creciendo, hacia la izquierda van decreciendo. Entre dos números no hay nada. O sea, entre dos números hay infinitos números, en los números reales, perdón. Y además me dicen que las operaciones que yo puedo hacer son básicamente cuatro inicialmente: suma, resta, multiplicación y división. Eso es la estructura de datos. Esa es la estructura de datos de los números reales. No solamente cómo los organicé en la recta, sino que además definí qué operaciones.
Eso es importante entender, porque generalmente aquí ustedes van a definir una organización y después no me van a definir cuáles son las operaciones, o me van a definir unas operaciones que no son las adecuadas, o van a accesar los datos no a través de las operaciones que yo indiqué o que yo dije que debían existir. Por lo tanto, en eso tengo que ser muy rigurosos y repetírselos. Por eso este ramo se pasa en lenguaje C, no se pasa en Python ni en Java, generalmente. ¿Por qué se parte en C? Porque en C yo la única organización que tengo para ordenar mis datos son los arreglos o los punteros. Cuando tengo un conjunto de datos, los otros son variables. O meto los elementos a un arreglo o meto los elementos en memoria dinámica. Pero eso es la estructura. Ahora tengo que definir cómo voy a accesarlos. Y ahí está la pega. Ahí es donde surgen las listas, las pilas, las colas, los árboles, los grafos. Porque esas son estructuras de datos que no existen en C. Existen en algunos lenguajes. Por ejemplo, Python maneja el concepto de lista, pero no maneja el concepto de árbol ni el concepto de grafo. Pero si ustedes recuerdan que yo les dije que estaban las listas, ¿cierto? Y había una cantidad grandota de métodos que yo podía usar con las listas. El método sort, el método pop. Entonces alguien dijo, oye, ¿sabes que las listas las vamos a organizar de esta forma? Hartos elementos como un saco. Y además yo, para poder modificar esos elementos, lo tengo que hacer a través de este conjunto de operaciones. Por lo tanto, en Python ustedes ya usaron una estructura de datos. Usaron la estructura de datos lista, pero eso no es porque lo organizaron como una lista, sino que porque están organizados como una lista y además tengo funciones para modificarlo a través de la lista. Ese es el concepto. Es medio enredado al principio entenderlo, pero después les va a quedar claro cuando ya trabajemos y lleguemos a la unidad de listas. Ya, por lo tanto, una estructura de datos de aquí en adelante son los datos más las operaciones que yo puedo hacer sobre esos datos. Eso es lo que define una estructura inicial de datos. Ahora, ¿qué cosa es el análisis de algoritmo? Y el análisis de algoritmo es una herramienta nomás. Eso quiero que les quede meridianamente claro. Es una herramienta que me permite hacer la evaluación de un diseño. Ojo acá con las palabras, yo siempre soy muy riguroso en entenderla, que después en la operatividad a veces nosotros nos perdemos y nos confundimos un poco al llevar esto a lo operativo. Es una herramienta para hacer la evaluación de un diseño, es decir, quiero evaluar un diseño. Un diseño significa que es, entre comillas, el algoritmo. Recuerden que un algoritmo son los pasos que yo hago para poder resolver un problema. Y después ese algoritmo, a través de una etapa de codificación, se transforma en un programa. Entonces, pero eso ya es una pega extra. Entonces, lo que yo quiero evaluar es eso, evaluar el algoritmo antes de tener que escribirlo. Porque ¿para qué voy a escribir algo que efectivamente no es bueno? Ese es el concepto central. Ahora, obviamente, como los programas que vamos a analizar son tan pequeños, lo hacemos en un lenguaje de programación, porque es muy simple escribirlo. Queda lo mismo hacerlo como algoritmo que como programa. Pero cuando mis soluciones son muy complejas, no se analizan el programa, lo que se analiza es el diseño, el algoritmo, y se evalúa si es conveniente o no efectivamente implementarlo, es decir, perder 2 días o 3 días en construir ese programa, cuando en realidad todo me indica que a través del análisis de algoritmo no es una buena solución. Eso es, por lo tanto, es una herramienta para hacer la evaluación de un diseño. ¿Qué me va a permitir? Establecer la calidad de los programas que yo hago. Obviamente, si mi diseño me decía que era bueno, entonces la calidad de mi programa va a ser buena. Permite establecer la calidad de un programa y compararlo, que es fundamental. ¿Cómo comparo yo dos tareas hechas por ustedes? Cuando quiero compararla desde ese punto de vista, o sea, no del punto de vista si lo hicieron o no lo hicieron. Cuando yo quiero comparar dos tareas de ustedes para indicar cuál de ellas resuelve de una manera más óptima un determinado problema. ¿Cómo puedo compararlo? Ahí es donde surgen varias alternativas. Ahí es donde ustedes deberían, en teoría, eh, empezar a pensar. ¿Cómo yo comparo la solución mía con la que hizo mi compañero? ¿Cómo sé yo cuál es mejor? Esa es la pregunta que tenemos que tratar de resolver con esta asignatura. Permite establecer la calidad de un programa y compararlo con otros. Por lo tanto, ¿qué es lo que hablo yo? Primero, establezco la calidad de cada uno de esos programas. Y después, ese numerito o ese resultado es el que yo comparo. Y eso es una comparación mucho más interesante que esa de al ojo, es decir, sí, me tinca.
porque creo que debiese ser así. Esa es la idea. Ahora, vamos a suponer que existen dos programas, P1 y P2, eh, para resolver el mismo problema. Ojo, aquí lo que nosotros comparamos son eh, el mismo problema. Comparamos el mismo problema. No comparamos problemas distintos y algoritmos distintos, no. Aquí el tema de fondo es, yo tengo un programa que resuelve X problema, tengo otro programa que resuelve el mismo X problema. Entonces, por favor, eso es. Aquí no puedo comparar peras con manzanas, aquí comparo eh, implementaciones o diseños que apuntan a resolver el mismo problema. Ya. Vamos a suponer que existen esos dos programas o esos dos algoritmos que resuelven el mismo problema. ¿Cuál de los dos es mejor? Esa es la pregunta que tengo que definir y que resolver y que responder. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Cuál es una respuesta inicial que alguien puede dar? Que es la que di yo cuando me hizo esta pregunta el profesor de mío de estructura de datos hace mucho tiempo atrás. Recuerden que esta es una asignatura en base ancla de las carreras de informática, estructura de datos. Si me preguntan a mí, es la asignatura más bonita que tenemos. Si me preguntan a mí, a los que nos gustan los algoritmos, sabemos que esta es la asignatura más bonita, más interesante, más explicativa y que me permite entender muchas cosas a futuro. El análisis de algoritmo, entonces, respuesta inicial a esta simple pregunta, ¿cuál de los dos es mejor? La pregunta que a mí se me ocurrió o que dimos casi todos los compañeros ese día fue, así es fácil, profe, tengo dos programas, ¿cierto? Tengo los dos diseños. Lo implemento, es decir, escribo el programa para cada uno de ellos. Perfecto, dijo el profe. Y después le mido cuánto se demoró cada uno en ejecutarse. Y ahí, mides el tiempo. Sí. ¿Qué vamos a entender por tiempo? Es otra cosa también acá. El tiempo de los informáticos, vamos a tratar de entender qué es lo que significa para nosotros, que no es lo mismo que para los mortales. Ya, perfecto. Es una alternativa, es decir, los vívidos, y por eso tenía yo ese código que les mostré inicialmente, que estaba diseñando acá, porque esto me permite a mí medir el tiempo de ejecución de un determinado trozo de código. Es re fácil medirlo. Eh, Tienen que incorporar la biblioteca time.h, que es donde están todo este tipo de cosas. De hecho, voy a definir un tipo de datos que no es entero ni real, que es el time t, que es el tiempo de inicio y tiempo final. Dos valores. Una variable de flotante grandota. Acá tomo el tiempo inicial. Si yo quiero medir los tiempos, esto es igual como lo hacen ustedes. Como aquí parten y aquí dejan la marca, ejecutan lo que tienen que ejecutar y vuelven a tomar el tiempo. Entonces aquí toman el tiempo de inicio, o sea, la hora que yo llevaba son las 3 de la tarde. Perfecto, aquí va a decir 3 de la tarde. Y acá terminé a las 3:30. 3:30, perfecto, 3:30. Tengo que partir a las 3 y que terminé a las 3:30. ¿Cuánto me demoré? Obviamente la diferencia. Ojo, mire, tiempo de inicio menos tiempo final. Esa cosa hago la resta, que van a ser los 30 minutos, los llevo a segundo, como quieran ustedes, y después lo imprimo. O sea, ese es el concepto. ¿A qué horas parto? ¿A qué horas termino? Y hago la resta. Debería ser al revés. Tiempo final menos tiempo inicial, porque se supone que el tiempo final es mayor que el tiempo inicial. Porque como se mide esta cosa, después van a entender cómo mide el tiempo esto, el computador. De hecho, yo tenía eh, eh, aquí debería ser tiempo final, distinto a la otra versión que tenía. Tiempo inicio. Fíjense que a mí me da cero. ¿Por qué me da cero? ¿Por qué da cero? Claro que da cero. Está claro por qué da cero. Porque no. Porque no hice nada. Estoy tomando el tiempo y no hay instrucciones acá que ejecutar. Por lo tanto, no se demora nada.
0 segundos. Pero eso es lo que vamos a aprender después a ver. Si usted quisiera medir aquí cuánto se demora en hacer algo, pone todas las instrucciones acá. Y listo. Esta es la función que me va a permitir a mí medir el tiempo. También se las voy a dejar después. Ya, pero eso es tiempo de reloj, porque es el tiempo que yo quería medir. Perfecto, nos dijeron a nuestros compañeros, a mí y a los compañeros ese día, profe. Ya, pero ¿cuánto se demoró cada uno de ellos? Perfecto. Ahí tienen el conjunto de entrada, pruébenlo. El programa uno se demoró tanto, el programa 2 se demoró tanto. Ah, entonces uno es mejor que el otro. Ya, y el profe nos hace la siguiente pregunta. ¿Y qué pasa si modifico los datos de entrada? Chuta. Supongamos que lo que estoy tratando aquí de hacer es medir cuánto se demora en ordenar un arreglo o una lista. Quiero hacer un procedimiento, no usar el procedimiento sort que teníamos para, para la lista en Python, sino que esto es un arreglo que no es lo mismo que una lista y vamos a ordenarla. Chuta, hay varios algoritmos que me permiten ordenar a mí listas o arreglos, perdón. Y aprobamos dos de esos nomás. De esos dos, ¿cuál de ellos es mejor? Llegamos a un número. Pero yo con eso no puedo establecer inmediatamente que ese algoritmo siempre va a ser mejor que el otro. ¿Por qué? Porque hay un montón de situaciones a trabajar, como por ejemplo, ¿qué pasa si cambio los datos? ¿Qué pasa si agrando los arreglos? ¿Qué pasa si cambio el valor interno de los arreglos? ¿Va a seguir comportándose de igual forma el algoritmo? ¿Va a seguir siendo eficiente siempre? Es decir, modificar los datos de entrada. Podría, sí, dijo otro profe, dijo otro estudiante. Probamos varios conjuntos de datos de entrada, no solamente uno, probamos varios, se nos ocurren varios y los probamos. Y después los resultados finales que hacemos con ellos, los promediamos. Y con eso vamos a tener una especie de promedio, ¿sí? Es una buena alternativa, que es la primera que se nos tiene que ocurrir y la que vamos a medir nosotros ciertas cosas cuando nos corresponda. Vamos a hacerlo, porque tenemos que hacer ese ejercicio para que ustedes entiendan lo que es medir. Ya, pero ¿de cuántas maneras pueden venir los datos? De infinitas maneras. Chuta. Entonces la respuesta que yo pueda dar es una respuesta parcial, no es una respuesta para todos, sino que lo que podría decir yo, que para esta situación particular que contempla estos conjuntos de datos específicos, estos y solo estos, yo puedo asegurar que uno de los dos algoritmos es mejor, porque solamente puedo hacer referencias a eso. Eso es lo que me dice la verdad. Podrán haber muchas interpretaciones de que a lo mejor eso se va a dar siempre, sí, pero tengo que demostrarlo. Hay que demostrar esas cosas. Estamos en el mundo real. Las cosas se demuestran, no se presumen. Y es ahí donde entra la matemática. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Ah, la otra cosa que nos planteó por el profe me dijo, ¿y qué pasa si no son dos, sino que son 10 programas que resuelven el mismo problema y yo tengo que ver cuál de esos 10 es mejor? ¿Hacemos lo mismo? Sí, perfecto. Pero se van a demorar más tiempo, claro, porque ahora no estoy probando dos, estoy probando 10. Y no estoy probando un conjunto de datos, estoy probando hartos conjuntos de datos con cada uno de ellos. Es decir, voy a perder harto tiempo. Sí, sí. ¿Y qué pasa si no son 10 y son 100? Puede ocurrir. Sí, hacemos lo mismo. Ah, pero ahí entró la duda y ahí se nos ocurrió a uno de nosotros decirle, profe, pero en realidad eso es poco eficiente porque estoy gastando tiempo en probar 100 cosas distintas cuando en realidad me voy a quedar con una. Es decir, voy a perder el tiempo el 99% de las veces. Mala, mala estrategia de prueba, porque cuando estamos implementando, obviamente estamos probando, ejecutando, y eso es esperar tiempo. Entonces ahí quedó claro. Hay un compañero me dijo, sí, pueden existir mucho, entonces ya hay un problema, profe. Hay un problema. Lo que nosotros planteamos, efectivamente, no podría decir que para ese problema dado, la mejor solución es la que acabo de plantear. ¿Por qué? Porque a lo mejor pueden haber más, que yo no las conozco. Entonces ahí empezamos a decir, en el mundo de la informática no puedo ser tan tajante. De lo que yo conozco puedo hablar, no de lo que desconozco. Además, ya está claro, pueden haber muchos programas. Además, también es muy difícil implementar todos los programas.
costoso, lo que hagamos de decir, voy a perder mucho tiempo. Y además tendría que estar modificando los datos, pero de muchas formas. Es decir, en rigor, si yo quiero usar esto para medir eso, sí se puede. Y lo vamos a hacer en algunos casos puntuales y particulares. Pero en el caso genérico pueden haber muchos problemas, muchos programas, perdón. Puede ser muy difícil implementarlos y perder mucho tiempo. Y además no tiene mucho sentido estar modificando todos los datos, porque nunca voy a poder modificar y asegurar que con las modificaciones que yo he hecho, cubro todas las posibilidades que se pueden dar para mis datos. Complicado eso. Entonces, sí es una buena alternativa, sí, o sea, es una alternativa inicial, sí, pero no es la mejor. ¿Qué es lo que deberíamos buscar nosotros? ¿Qué es lo que deberíamos buscar? Deberíamos intentar establecer una medida, ojo, una medida de la calidad de los algoritmos que me permita compararlos, pero sin la necesidad de implementarlos. ¿Cómo me dicen ustedes? Es decir, ¿cómo los voy a comparar si no los implemento? Claro, un análisis teórico, no un análisis empírico. Lo que acabamos de mencionar es un análisis empírico, probar e implementar. Sí, generalmente nosotros partimos de cosas empíricas. Yo parto de un conjunto de situaciones que yo he visto, que yo he analizado, y a partir de ellas las trato de generalizar. Es decir, parto de lo particular para llegar a establecer algo general, que es una de las ramas o de las normas que hay en informática, o mejor dicho, en matemáticas, que me permite a mí eh, establecer una verdad. Es decir, ¿de qué parto? Siempre en matemática se parte de un caso particular y se llega a establecer una ley general, o parto de manera teórica de una forma, eh, de una forma general y llego a establecer casos particulares. Son dos maneras distintas de enfrentar el problema. Como nosotros definimos la matemática es una ciencia de facto que parte generalmente, intenta partir de lo general, de lo teórico, y de ahí demostrar y llegar a lo particular. Pero el mundo de las ciencias experimentales, como la física, la química, parte al revés. Parte analizando ciertos experimentos, comprobando esos experimentos y después a partir de eso intenta establecer una regla general. Nosotros vamos a tratar de hacer las dos cosas. Inicialmente, lo que ustedes me acaban de plantear, y si alguien se lo hubiese planteado de esa forma, estaba claro. Yo estaba tratando de hacer varios experimentos, ¿cierto? Y probando varios programas con varios conjuntos de datos, y a partir de ellos yo quería establecer una norma. A eso le llamamos nosotros, a partir de lo experimental, llegar a la conclusión de una generalidad. Se puede, sí, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Pero después, teóricamente, y de hecho este curso lo van a volver a repetir ustedes más adelante, mucho más en profundidad, en el curso realmente de análisis de algoritmos, es donde van a partir y van a demostrar de manera teórica todo esto al tiro. Ni siquiera vamos a partir de lo empírico, ni siquiera vamos a partir de una ley empírica, de una situación empírica, de cosas que yo sé que existen, que las puedo ver, las puedo probar, no demostrar, probar, y a partir de ellas logro construir una teoría. Así que eso es lo que podemos hacer nosotros, establecer una medida de calidad de los algoritmos que permita compararlos sin la necesidad de implementarlos. O sea, dicho de otra manera, de una manera totalmente teórica. Llegar a eso sí cuesta un poco. ¿Por qué? Porque esto nos va a implicar que nosotros deberíamos asociar a cada algoritmo de los que yo he intentado analizar una función matemática, ojo, que mida su eficiencia. Y ahí se nos pone complicado el tema. Y ahí saltamos al otro mundo. Chuta, ¿qué quiere decir? Que yo debería aplicarle algo a P1 y me debería entregar un número, y ese algo es una función. O sea, yo debería modelar en realidad el algoritmo P1 a través de una función matemática, el algoritmo P2 a través de otra función matemática y después comparar las dos funciones. Y para eso ya pasamos ustedes por cálculo 1 y cálculo 2, así que estamos al otro lado. Se podría entender lo que vamos a plantear de aquí a futuro. Además, el tiempo de ejecución para medir la eficiencia se debe considerar la cantidad de memoria utilizada por el programa. Entramos con otro concepto.
Chuta, cuando ustedes me estaban hablando de que se demoraba tanto tiempo, segundos, ¿cierto? ¿Cuál era más rápido? En realidad estamos considerando una parte del baile, ¿no? Estamos considerando la parte temporal. Es decir, mi criterio se va a basar en demostrar que el tiempo es el que yo debería considerar para tomar esa decisión. A lo que nosotros denominamos eso en una complejidad temporal. Es decir, que el análisis para determinar si mi programa es bueno o malo, es rápido o no óptimo, o es óptimo o no óptimo, es el tiempo medido en como miden los seres humanos, horas, minutos, segundos. Recuerden que el tiempo se puede medir en distintas unidades. Horas, minutos, segundos, perfecto. Pero hay otra persona que podría haber dicho, profe, pero aparte de eso también es importante saber cuánta memoria usa, o si usa mucho el disco duro. Entonces ahí tenemos otro criterio, y ese criterio se denomina espacial. Entonces, cuando ustedes estén analizando algoritmos, la pregunta clave es, ¿qué estamos analizando? Vamos a analizar la respuesta que yo voy a dar para medir la eficiencia o la calidad de cada uno de estos algoritmos. ¿Es a partir de qué? ¿Es a partir de un análisis temporal o un análisis espacial? Generalmente, generalmente, el que nosotros consideramos que es el más adecuado para nuestro mundo es el análisis temporal. ¿Por qué? Y esto no significa que no consideremos el análisis, obviamente, espacial. ¿Por qué? Porque efectivamente en el mundo de la informática el tiempo es más caro que el espacio. Aquí le daríamos caso a Einstein. El tiempo y el espacio son dos cosas distintas. Que lo más importante para nosotros en este fondo sería el tiempo. Es decir, es más caro el tiempo. Ahora, si lo llevamos a cosas más nuestras, más terrenas, efectivamente, demorarme mucho más en encontrar la solución a un problema ocasiona mucha más pérdida, en teoría en plata, o menos ganancia para muchas empresas, o incluso para uno mismo si le estoy pagando a alguien porque esté 15 minutos esperando que el computador le dé una respuesta. Estoy pagando a una persona por estar sentada, y tengo que hacer todo ese análisis en virtud o a diferencia de la memoria o el disco duro, que son cada día más baratos. Bueno, en realidad por la pandemia las cosas han subido bastante, pero en rigor el valor del giga ha bajado, pero ostensiblemente. Si ustedes lo analizan, los precios que tenían hace 15 años atrás, cuánto costaba un disco duro, o hace 20 años atrás, cuánto costaba un disco duro. De hecho, un disco duro de 20 megas es lo que comprábamos antes. Ojo, estamos hablando de 20 megas. Ese es el disco duro. Cuando salió el disco duro de 1 giga estaban todos vueltos locos. Y ahora 1 giga no es nada. Entonces, y los valores se han ido manteniendo. Por lo tanto, la cantidad de memoria, la cantidad de espacio en disco, sí la puedo solventar. Ahora, obviamente, sí, para poder ejecutar un programa necesito tener un computador con 500 gigas de RAM. Estamos de acuerdo que la cosa sí ahí amerita un análisis. Pero estamos hablando de las cosas normales. Cosas normales. Y en cosas normales lo que más me va a interesar a mí es que esa medida de eficiencia diga o esté más en relación al tiempo de ejecución. Esa es la idea. Es decir, más de análisis temporal que espacial. El tiempo de ejecución ya de un algoritmo, hay varios factores que influyen. Obviamente, si yo ejecuto un programa, va a estar influenciado por la velocidad que tiene el procesador, el procesamiento. Es decir, si yo lo ejecuto en un i9 no es lo mismo que ejecutarlo en un Pentium. Mi programa sí o sí va a ser más rápido siempre en el Pentium. Por lo tanto, tengo que considerar estas variables. ¿Por qué? Porque si estoy comparando los dos programas, entonces debería compararlos, sí, efectivamente, en los mismos ambientes, porque no puedo probar el programa P1 en un Pentium y el programa P2 en un i9, porque está claro que el programa P2 va a ser siempre más rápido que el P1, no producto de la calidad del algoritmo, sino que producto de que su procesamiento es mayor. Ojo con eso. El compilador también tiene mucho que ver, porque todos los compiladores, nosotros aquí tenemos tres arquitecturas distintas. Tenemos la arquitectura Windows, la arquitectura Linux y la arquitectura Mac. Y cada uno de ellos tiene su propio compilador
de C, es decir, que genera su propio código ejecutable. Y habría que ver si ese código ejecutable es eficiente en los tres, es el mismo, difiere, no tengo idea, porque no depende de mí. Igual que la velocidad del procesador no depende de lo que yo escriba, no depende de la solución que yo plantee. Lo mismo que el compilador en donde se va a ejecutar no depende de mí. Y obviamente tenemos que ver cómo está estructurado mi algoritmo, es decir, cuántas instrucciones tiene, cuántos ciclos tiene, cuántos for, cuántos while, cuántas preguntas hacen. Eso es importante. Y por lo tanto, de estos tres factores, yo puedo decir rápidamente que hay dos de ellos que a mí no me satisfacen y no debería considerarlos. Así de simple, a priori. Que son la velocidad del procesador y el compilador usado. Eso no depende de mí. No depende de la persona que diseñó el algoritmo. Depende de dónde lo voy a ejecutar, que pueden haber otras políticas, como quieran ustedes. Pero esa no es, estos dos puntos no los voy a considerar, porque escapan a mi control. No puedo tener el control sobre eso. Y para medir el tiempo de ejecución, yo debo controlar lo que yo pueda medir. Si yo no hago referencia a eso, entonces no voy a estar midiendo la calidad de mi algoritmo, sino que voy a estar midiendo la calidad del computador, la calidad del compilador, pero no voy a estar midiendo mi algoritmo. Entonces, cada vez que nosotros probemos este P1 y este P2, que habíamos dicho inicialmente, para ver cuál se demoraba más, yo tengo que definir varias cosas, como en todo experimentador, como todo científico. Las pruebas siempre tienen que ser hechas en los mismos ambientes. No pueden haber contaminación de ambiente. Y cuando estamos hablando acá, no significa que el computador va a estar contaminado con un virus, no. Significa que si yo voy a probar si dos programas funcionan, cuál es mejor, tengo que dejar constante todo aquello que podría influir en su solución. Por ejemplo, yo tengo que asegurarme que los dos programas van a ser ejecutados en el mismo procesador. Ojo, en el mismo. Nada más que eso. No puedo indicar si es un i9 ya, pero ¿de qué generación? Chata. Empezamos nuevamente a complicarnos. Por lo tanto, las pruebas siempre tienen que ser hechas en el mismo ambiente, usando el mismo computador, asegurando que es el mismo procesador. El compilador usado, sí, el programa fue compilado bajo el mismo compilador y no de compiladores distintos. Y una vez que tenga eso claro, yo podría decir que los resultados que me arroja ese experimento sí dependen de la estructura del algoritmo. Si yo no tengo constante esos criterios anteriores, entonces mi respuesta no puede ser tan tajante como para decir que un algoritmo es mejor que el otro, porque los provee en ambientes distintos. Y eso no es bueno. Esa es la idea. Ya, entonces, ¿cuáles son los factores que no son parte de la solución? La velocidad del procesador y el compilador utilizado. Yo me tengo que preocupar en lo que yo soy capaz de escribir y modificar. Ahora, eh, además de la estructura del algoritmo, es decir, cuántos ciclos va a tener, si va a tener alguno o dos ciclos, un for, un while, no sé, lo que ustedes quieran, se debe tener en cuenta cuántos datos voy a procesar, con cuántos datos voy a trabajar. Obviamente, también influye en el tiempo de ejecución. No es lo mismo un programa que procese 100 datos que un programa que procese 1 millón de datos. Ahí a todas luces, a cada uno de ustedes se les tiene que ocurrir inmediatamente o pensar por su cabeza, obviamente se va a demorar más el mismo programa, si es un mismo programa, se va a demorar más en procesar 1 millón de datos que en procesar 1000 datos, está claro. No puede ser, no puedes demorarse menos. Por lo tanto, la cantidad de datos que voy a procesar también influye. Eso también lo tengo que tener claro. Un programa de ordenamiento, es decir, que ordena un arreglo, se demora menos, obviamente, en ordenar 100 elementos que en ordenar 500. Eso está clarísimo. Por lo tanto, el tiempo de ejecución de un algoritmo, es decir, el tiempo en segundos, ¿cierto? Que estamos hablando acá, que nosotros hemos dicho, debe medirse en función del tamaño de los datos de entrada que debe procesar. Ojo, y esta frase que está ahí es la clave, porque me está indicando, oye, ¿sabes qué? El tiempo de ejecución para nosotros, los informáticos, no se mide en segundos. No se mide en segundos. ¿En qué se va a medir? Primero que nada, va a estar en función de la cantidad de datos de entrada. Chuta, ya.
Está en función del dato de entrada. Perfecto. Pero ¿cómo lo voy a medir? En realidad, el tiempo de ejecución para nosotros se mide en cantidad de instrucciones que se deben ejecutar para resolver un problema de tamaño n. Ese es el tiempo de ejecución para nosotros. No es el tiempo inicialmente en segundos. Voy a calcularlo en segundos. Eso está claro. Se puede calcular en segundos. Y de ahí lo podemos llevar nuevamente al mundo de las cantidades de instrucciones. O viceversa, puedo contar las instrucciones y puedo llevarlo al mundo de los segundos. ¿Por qué? Porque todo procesador o todo computador tiene una velocidad de procesamiento. Entonces es cosa de que yo tome esa velocidad y está establecido en algunos procesadores por ahí cuánto se demora en hacer cada una de las operaciones. Entonces es cosa de multiplicar nomás por esas constantes y voy a poder pasar de un mundo a otro. Así que para nosotros no es complicado saber que nosotros en informática, cuando hablamos de tiempo de ejecución, en realidad estamos hablando a cantidad de instrucciones que se deben ejecutar. Eso, efectivamente, si yo entendieron eso, deja inmediatamente de lado esto que está acá. Porque independiente de la velocidad del procesador, ¿cierto? Independiente de la velocidad del procesador, siempre voy a ejecutar la misma cantidad de instrucciones. Si el programa P1 lo ejecuto en un i9 y ejecutó 100 instrucciones, el mismo programa P1 lo ejecuto ahora en un Pentium, va a seguir ejecutando las 100 instrucciones. No es que ejecute más o menos, sino que les va a ejecutar. Lo que pasa es que internamente y producto de la velocidad del procesador lo hace más rápido o más lento. Pero la calidad de mi algoritmo me indica que ese algoritmo usa 100 instrucciones, ejecuta 100 instrucciones. Y eso es totalmente parejo para todo, tanto para el compilador como para la velocidad del procesador. Y eso tiene que ver con la estructura de mi algoritmo. Entonces, para nosotros, a futuro, cuando hablamos del tiempo de ejecución del algoritmo, lo vamos a medir en función del tamaño de los datos de entrada, sí, pero no en segundos, sino que en cantidad de instrucciones. Eso es lo que yo quiero que ustedes les quede claro. Esa es la medida que me posibilita a mí eh, eliminar este tema, este sesgo de la velocidad de los procesadores o de la calidad de los compiladores, sino que me centro y me concentro solamente en analizar la cantidad de instrucciones que se deben ejecutar. Por lo tanto, ¿qué es lo que me va a interesar a mí cuando construyo algoritmos? Dejar lo más óptimo posible, evitar que se hagan muchas instrucciones. ¿Por qué? Porque eso significa que cada vez que yo procese más elementos, estoy ejecutando instrucciones que tal vez las podría haber eliminado. Y con eso voy a optimizar mucho mi algoritmo. Por lo tanto, vamos a definir el tiempo de ejecución de un algoritmo, entendiendo que ese tiempo de ejecución es un híbrido, es una mezcla, es un ensamble entre el tiempo de ejecución medido en segundos o el tiempo de ejecución medido en cantidad de instrucciones. Que quiero que quede claro que podemos pasar de una al otro, de la otra al uno, sin ningún tipo de problema, por si acaso. Se define como el tiempo empleado por el algoritmo A en procesar una entrada de tamaño n y producir una solución al problema. Ese es el tiempo de ejecución. Obviamente, en procesar esa entrada de tamaño n la podemos indicar en tiempo, en segundo, o la podemos indicar en cantidad de instrucciones. Si hablamos de cantidad de instrucciones, entonces hacemos totalmente equivalente las mediciones. Esa es la idea. Pero ¿cómo hacemos eso? Y aquí el ideal es encontrar una función matemática, ojo, una función matemática que describiera de manera exacta ese tiempo de ejecución. Es decir, si a mí me dice que yo voy a procesar 200 datos, entonces yo debería establecer una función matemática, no sé, por un 3n cuadrado más 7n más 2, no sé, cualquier cosa, que me entregue a mí el tiempo en segundo o el tiempo en cantidad de instrucciones, me da lo mismo. Eso es lo que deberíamos nosotros encontrar, una función matemática que describiera de manera exacta ese tiempo de ejecución. De aquí para adelante vamos a empezar a hablar más de cantidad de instrucciones por si acaso. Eso es lo que yo necesito, de manera exacta la cantidad de instrucciones. Sin embargo,
En muchos casos, el cálculo de esta función no se puede realizar. Es decir, yo no puedo saber efectivamente cuántas instrucciones se van a desarrollar. ¿Producto de qué? De que con los datos de entrada, de repente si tengo que procesar 100 datos de entrada, pero tienen una composición distinta, a lo mejor va a ejecutar más o menos instrucciones. Es decir, no puedo establecer eso así a priori, ya que depende de otro factor no considerado, que es la calidad de la entrada, es lo que yo les acabo de mencionar. Es decir, si tengo el P1 que para ejecutar 10 datos se demora 100 instrucciones y después ejecuto P1 para otro set de instrucciones, a lo mejor se va a demorar 200. ¿Producto de qué? De que a lo mejor los datos en uno de los ejemplos o en uno de los conjuntos de datos estaban estructurados de una manera distinta. Entonces, eso tiene que ver con la calidad de la entrada. No estoy indicando que la calidad sea buena o mala, sino estoy indicando la estructura que tenía esa nueva entrada. Eso es importante. Por lo tanto, vamos a considerar el siguiente ejemplo, que nos va a posibilitar entender estos conceptos. Aquí sería bueno que yo lo hubiese hecho en una pizarra y haber rayado, porque eso es interesante, pero estoy tratando de implementar acá una pizarra en mi oficina, pero no sé si después ustedes la pueden ver. Tendré que implementar una cámara que apunte directamente a la pizarra. Pero bueno, es lo de menos. Ya. Como ejemplo vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar un algoritmo que determine si un elemento se encuentra en un vector. Vamos a suponer el vector. Vamos a entender que el vector es más o menos lo que conocen ustedes como una lista, que es conceptual, o sea, no conceptualmente, sino que empíricamente, es decir, la forma es la misma. No la sintaxis es la misma, pero la semántica es distinta. Consideremos el algoritmo utilizado para determinar si un elemento se encuentra en un vector de n posiciones. Es decir, tengo un vector de altas posiciones. El elemento que ando buscando yo se va a llamar elem. Ese elemento, elem igual, no sé, para algún valor. ¿Cuál es el algoritmo que busca eso? El algoritmo que busca ese elemento, i igual 0, mientras i sea menor que n, es decir, vamos a suponer que el largo es n, y recuerden que este es un i, y el vector sub i, esa posición, es distinto de elemento. Si eso se cumple, entonces incremento el i y voy al siguiente elemento. Es decir, i igual i más 1, eso significa i más, significa que incrementé y vuelvo nuevamente a hacer el ciclo, y vuelvo a hacer el ciclo, y vuelvo a hacer el ciclo. ¿Cuándo salgo de este ciclo? Cuando alguna de estas dos no se cumple. Recuerden que es un i. Para que un i se cumpla, tiene que ser verdadero esta y verdadero esta de acá. Por lo tanto, i menor que n, ¿qué significa? Que el i, el elemento que estoy, o el puntero que estoy accesando del arreglo, todavía es menor, es decir, que el n, es decir, que todavía estoy dentro del arreglo. Eso es lo que me está indicando esto. Y si aquí vex sub i es distinto del elemento, significa que el que se encuentra en la posición iésima no es el que yo ando buscando. Por lo tanto, incremento y voy a ver el siguiente. Y así continúo. Incremento y veo el siguiente elemento. El siguiente, todavía hay elementos en el arreglo. Y si por algún momento, por alguna situación dada, esto es falso, es decir, el que yo estoy procesando es distinto a ese, no, es igual. Significa que lo encontré. Y por lo tanto, ya se incrementa este en 1 y sale del ciclo. Porque lo encontró. Ahora, ¿qué pasa si no lo encuentra? Si no lo encuentra es porque el i excedió el n. Este siempre fue verdadero. Pero aquí el i ya no era menor que n, sino que era mayor. ¿Qué significa eso? Que terminé de recorrer todo el arreglo y no encontré el elemento. Esa es la idea. Vamos a ejemplificar esto y vamos a procesarlo. Miren. Este es el algoritmo, por si acaso, ¿eh? Bastante simple. Vamos a hacer el análisis teórico, como generalmente uno lo debe hacer para estas cosas. Vamos a verificar la influencia que tienen los datos específicos de la entrada, no solamente en su cantidad.
Vamos a suponer que fijamos n igual 6. ¿Qué significa eso? Que tengo un arreglo de largo 6. Este que está acá. Que tiene posiciones 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si es de largo 6, llega hasta el 5 y parte en el 0. Y la evaluación de cada línea, vamos a suponer que además, para evaluar cada una de estas líneas, vamos a suponer que se demora t microsegundos. No sé cuánto es, pero eso es t. Siempre se demora lo mismo en hacer esa línea, se demora lo mismo en hacer esta línea, y se demora lo mismo en hacer esta asignación. Vamos a suponer eso siempre, que es un supuesto nomás. Vamos a considerar ese vector. Por lo tanto, en la posición 5, 6, 7, 8, 9, 10, esos son los contenidos, estas son las posiciones. En la posición 0 hay un 5, en la 1 un 2, en la 2 y así sucesivamente. Y ahora vamos a medir el tiempo de ejecución. ¿Cuándo? Cuando yo quiero determinar si el elemento igual a 5 está dentro del arreglo. Fíjense que el elemento igual a 5 está en la primera posición, ¿eh? Es este. Está en la primera posición, porque elem son los que están acá adentro, los de acá son los i. Por lo tanto, parto el i igual 0, parto en esta posición, y yo ya ejecuté t microsegundos, t instrucciones, o sea, t tiempo, microsegundos. Hago la pregunta, voy a preguntar, 0, que es el i, ¿es menor que 6, que es el n? Sí, verdadero. Vec sub 0, es decir, 5, ¿es distinto de 5? No, falso, porque son iguales. Hizo la instrucción, por lo tanto, t microsegundos. Pero no entró al ciclo, porque como este era falso, entonces sale, no ejecuta esta instrucción que está dentro del ciclo. Entonces, para encontrar o para determinar el elemento 5 que se encontraba en la primera posición, se demoró 2 instrucciones. Vamos a hablar de instrucciones nomás. El tema, eso es lo que se demoraría, que sería la constante, así que da lo mismo, la podemos incluso dejar de lado. Se demoró 2 instrucciones. Perfecto, o sea, para encontrar el primer elemento se demora 2 instrucciones. ¿Qué pasa ahora si ando buscando el 9? El 9 se encuentra en la cuarta posición, en esta. En ese caso, esta es la ejecución, pues esta es la corrida. Parto igual 0, una instrucción. Pregunta, ¿0 es menor que 6? Sí, es verdadero. ¿Y vec sub 0 es distinto a 9? Sí, porque el vec sub 0 era 5, verdadero. Entro al ciclo, incremento. Pregunto ahora, ¿1 es menor que S? Sí. Vec sub 1 es el 6, 6 es distinto a 9, sí. Entro al ciclo, incremento. 2 es menor que 6, sí. Vec sub 2, que sería 5, 6, 7. 7 es menor, es distinto a 9, sí. Incrementamos este. Quedamos en 3. 3 es menor que 6, sí. Y vec sub 3, que es 8, es distinto a 9, sí. Por lo tanto, incrementamos. Llegamos al 4. 4 es menor que 6, sí. Vec sub 4, es decir, 9, es distinto a 9, no, se sale. Ahí no ejecuta el I más 1. ¿Cuántas instrucciones hizo? Las contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 instrucciones. Por lo tanto, ¿qué puedo yo decir? Puedo decir que si ando buscando un elemento, se va a demorar una determinada cantidad de instrucciones. Si ando buscando otro, se va a demorar otra cantidad de instrucciones. Ah, entonces alguno de ustedes podría decirme, ya, profe, ¿cuál es mejor? Pues si buscar el primero, el último, el del medio, no. Otro podría decirme, es que tengo que medirlas todas. ¿Y cuántas instrucciones saco el promedio? ¿Cuánto se demoró en hacer esta? ¿Cuánto se demoró en hacer estas? ¿Cuánto se demoró en hacer estas? ¿Cuánto se demoró en hacer esta? ¿Cuánto se demoró en hacer esto? ¿Cuánto se demoró en hacer esto de acá? Perfecto. Y después la sumo y saco el promedio. Pero ahí tengo una media. Eso es, está claro que mientras más acá esté, más instrucciones se van a ejecutar. Eso quiero que quede claro. Vamos a ver si esto si lo podemos programar. Esto no lo hicimos delante con el otro curso, siempre hay que agregar algo nuevo. Fueron 10 procedimientos, no 9, 10 instrucciones. Cristian Núñez. Este la voy a llamar se va a llamar y se va a llamar prueba, prueba de tiempo.
están gritando algo, no sé si aquí en mi casa o el vecino. Ya. Aquí vamos viendo en in situ lo que vamos a ir haciendo de manera empírica y lo que vamos a hacer de manera teórica. Dijimos que el n iba a ser 6, vamos a definir ahí el n para que no me moleste. Vamos a declarar un i, vamos a declarar un entero que se llame b sub s, y vamos a decir que tiene los elementos era el 5, 6, 7, 8, 9. Hasta ahí llegamos, ¿no? Muy el 10. Hasta el 10. Ya, eso es para poder probarlo. Pero yo para hacer la prueba voy a necesitar un contador que obviamente lo voy a poner siempre en 0 y voy a ir contando cada vez que hago una instrucción. Dependiendo de... y lo otro que ando buscando es el elem. Y ese es el que vamos a ir probando. Aquí vamos a decir elem y ahí vamos a dar el valor. Inicialmente buscábamos el 5 y ahora empiezo a contar nomás. Ahí hice una instrucción con más. Obviamente, aquí dije yo que hay que poner eso y hay que poner aquí cómo lo hacemos para probarlo, a ver, para que aquí sumo una. Cuando haga esta se supone que debería sumar 1 y después cuando haga esta también debería sumar 1, pero tenemos un pequeño problemita y nomás. ¿Cuándo la va a sumar? Porque si yo pongo aquí cont igual más 1, ya la sumé porque entré y aquí debería la otra instrucción, sería esta de acá, y después yo tendría que decir printf const. Pero hay un pequeño problemita, ¿no? ¿Lo ven ustedes? Si yo ando buscando el elemento 5, lo hago con esto. Al ejecutar esto, me faltó el punto y coma, como siempre. Ahí le puse punto y coma mal puesto. Me dice una instrucción nomás. ¿Por qué? Porque esta no la contó. ¿Me dan cuenta? Esa no la contó. Y por lo tanto siempre va a estar una instrucción abajo. ¿Qué pasa si la pongo aquí? Porque ya la conté, hice esta instrucción, no entré, pero la hice. Entonces tengo que poner aquí el contador. Pero ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué pasa si entro? Si entro, obviamente, la cuenta aquí. Y después cuenta la otra. Ahí tengo las dos. Por lo tanto, hacer este conteo no es tan simple tampoco. Hay que saber dónde voy a poner las instrucciones. Recuerden que eso. Ya, con esto, acabo de corroborar que efectivamente, siendo el análisis teórico, se anda buscando el 5, tenemos las dos instrucciones. Buscamos el 9. Con este análisis con el 9 me dice que son 10 instrucciones. Veamos. ¿Qué es lo que tengo que cambiar acá? El L. Y aquí pongo 9 y ahora lo ejecuto. 10 instrucciones.
¿Se dan cuenta? Por lo tanto, pero ¿qué es lo que me indica eso? Me indica que no puedo estar dependiendo de la cantidad de elementos, porque ¿qué pasa si tengo 100 elementos acá dentro de la lista? Y como alguno de ustedes me dijo, bueno, le sacamos el promedio a buscar cada uno de ellos. Si ustedes se dan cuenta, se va a ir de dos en dos, ¿o no? Dos para el primero, dos para el segundo, dos para el tercero, dos para el que está en la posición 4 y así sucesivamente. En teoría, ¿cuántos deberían ser el promedio? ¿Cuánto debería ser el promedio? ¿Cuánto debería ser el promedio? Estos son los análisis que uno hace en el computador y todo el mundo dice, ah, nosotros los informáticos, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a suponer que si el vector tenía 5, 6, 7, 8, 9 y 10, los 6 elementos. Para este se demoró 10, para este se debería demorar 4. A ver, veamos si es verdad. Po. Vamos probando, si estamos haciendo, esto significa hacer pruebas. Vamos a probar ahora andamos buscando el 6. Ejecutamos, me dice que son 4. Por lo tanto, yo puedo inmediatamente decir que este va a tener 6, este va a tener 8, este va a tener 10 y este va a tener 12. Y ahora, ¿qué cosa hago? Sumo. ¿Cuánto me da eso? 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Hagámoslo rápidamente con la calculadora para que no se equivoque, ¿cierto? Más 6 más 8 más 10 más 12. Me dice que da 42. Y esto dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6. Chuta, mágicamente me da 6. Es decir, en promedio se demora 6 instrucciones. Oh, ¿por qué no cerré? En promedio se demora 6 instrucciones. Pero eso está correcto, ¿no? No está muy correcto. Si seguimos revisando este documento, me dice que aunque se conozca el tamaño del dato de entrada, es imposible para muchos problemas determinar el tiempo de ejecución para cada una de las posibles entradas. Estamos de acuerdo, aquí lo puedo hacer porque era un poquitito. Pero ¿qué pasa si estoy en 1.000.000 de datos? ¿Qué pasa si estoy en 1.000.000 de datos? Tendría que hacer lo mismo, ¿no? Aunque se conozca el tamaño de dato de entrada, es imposible. Por esta razón se debe trabajar con el tiempo utilizado por el algoritmo, es decir, tiempo, cantidad de instrucciones. En el peor de los casos, ya que es mucho más fácil definir este peor caso. Con este antecedente redefinimos el concepto, que es lo que es tiempo de ejecución. Y es el tiempo, entre comillas para ustedes, cantidad de instrucciones, que se va a demorar el algoritmo A en el peor de los casos para encontrar una solución a un problema de tamaño n. En el peor de los casos, es decir, no voy a analizar cada uno de los casos. No voy a analizar el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. No, busco el peor. Para este problema específico, y ahí entramos a pensar nuevamente, si esto es un análisis teórico, dijimos, ¿cuál es el peor caso? ¿Cuál es el peor caso para este programa? Esa es la pregunta que le hago yo a ustedes. ¿Cuál es el peor caso para esta búsqueda? ¿Que ande buscando a quién? ¿A qué elemento ando buscando? ¿Cuál sería el peor caso? Al último, porque sería más Más repeticiones, instrucciones. Ya. más instrucciones. Es decir, como dices tú, el peor caso sería buscar al último, que en este caso es el 10. Lo ejecuto y me dice como habíamos predicho, ¿cierto? 12. Pero ¿qué pasa si yo ando buscando el 11, que no está acá? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuántas instrucciones ejecutó? 14. Por lo tanto, el peor caso no es llegar y tirarse así a priori. La pregunta aquí, para el ejemplo anterior, ¿cuál es el peor caso? Y el peor caso no es el último elemento, sino que en un proceso de búsqueda, el peor caso es buscar a alguien que no existe.
dentro de ese conjunto de datos. Ese es el peor caso. Entonces, en búsqueda, acá, si ustedes se dan cuenta, porque si busco el 10, efectivamente, en la otra iteración, donde diga 5 menor que 6, y B sub 5 distinto de 9, de 10, que estamos buscando el 10, lo va a encontrar. Lo va a encontrar porque aquí tendría que haber sumado estas las dos instrucciones. Pero si ando buscando uno que ya se salió, siempre voy a hacer dos instrucciones más. Porque si estoy en la última posición, acá estoy en la última posición buscando, voy a incrementar y voy a volver a preguntar y ahí me salgo. Cuando estoy en el 10, incremento, pero cuando estoy llego al 6, al incrementar acá, ejecuté una instrucción y acá pregunto 6 menor que 6, hice otra pregunta, la sumé acá. Por lo tanto, el peor caso no es buscar ni el primero ni el último, sino que es buscar un elemento que no esté. Ahí ustedes me preguntaban, y uno de ustedes preguntaba qué pasa si buscamos el menos 5, el 5, una cosa así. El concepto es el mismo, o sea, buscar un elemento que no esté. ¿Qué pasa si busco el 4? Tampoco está acá, pues. También se llama lo mismo. 14. ¿Qué pasa si busco un número negativo? El menos 4. También, porque tampoco existe. Siempre se llama el 14. Entonces, el peor de los casos es buscar un elemento que no se encuentre. Y ahora lo que deberíamos nosotros es tratar de establecer alguna función matemática entre el n, y este número que tengo acá. Una función matemática que me lleve a mí a determinar que dada una cantidad de elementos, yo sé inmediatamente cuántas instrucciones se van a ejecutar. Esa es la pega, esa es la gracia que nosotros deberíamos buscar. ¿Cómo hacemos ese análisis matemático? ¿Cómo tratamos de descubrir ese elemento? Eso es la pega de lo que yo voy a invitar a ustedes a analizar a continuación. Y para eso vamos a usar el concepto ya no de tiempo de ejecución, el tiempo de complejidad algorítmica. ¿Y qué es la complejidad algorítmica? Y ahí la idea detrás del concepto de complejidad es tratar de encontrar una función, como lo acabamos de decir, una función f en términos de n, de la cantidad de datos de entrada, que sea fácil de calcular y además que sea conocida. Es decir, que yo la pueda llevar fácilmente a definir cuál es f de n. Obviamente ese f de n, en términos de n, me tendría que tratar de identificar la cantidad de instrucciones. Fácil de calcular y conocida, que acote el crecimiento de la función de tiempo para poder decir que, ¿qué cosa? Que acote a quién? A t de ADN, que es la que yo no podría encontrarla porque tengo todas estas particularidades, que es complejo de repente. Porque en el caso acá de que nosotros estábamos viendo, sí, es casi lineal esta cosa. Pero ¿qué pasa si hay una pregunta y que se salta alguna instrucción? Entonces ya no podría yo decir rápidamente qué es lo que la cantidad de instrucciones. Por lo tanto, lo que ando buscando es una función que trate de decidir, o sea, de decirme, oye, ¿saben qué? No puedo encontrar la cantidad exacta de instrucciones. No puedo. Me es muy difícil, producto de que son muchos datos, que tienen mucha variabilidad, que unos son grandes, otros son chicos, positivo, negativo. Hay mucha dificultad, por lo tanto no puedo saber eso. Yo sé cuál es el peor caso nomás. Ya, perfecto, cuál es el peor caso. Pero no puedo encontrar la cantidad, me cuesta mucho. Y en ese caso, lo que nosotros recurrimos es que, gracias a la complejidad, lo que yo voy a buscar es una función matemática que sea fácil y que acote a este otro que no puedo encontrar. ¿Qué significa que acote? Que esta función va a ir por sobre esta en un gráfico, en teoría, siempre, esa es la idea, que siempre, a medida que crece, esta de acá siempre va a ir sobre esta de acá. Y como esta función f yo la construí de manera que sea fácil de calcular y conocida, entonces mi análisis es más simple de hacer y no entramos a las particularidades de determinar de manera exacta la cantidad de instrucciones. Alguno de ustedes me podría decir, profe, sí, pues igual como dice usted, le pone contador y prueba todo. Sí, pero ¿cuántos casos voy a probar? Tendría que probarlos todos para asegurar eso. Entonces lo que hago yo para evitar hacer tanta prueba
establezco este criterio, esta función que, que me acote en realidad el tiempo de ejecución. Y de esa forma yo podría decir que en ningún caso el tiempo de ejecución se comportará peor que la función f al aumentar el tamaño del problema. Es decir, en la medida que yo aumente la cantidad de elementos, f va a estar siempre por sobre TDAN, y como f es fácil de conocer, yo puedo hacer todos los análisis habido y por haber con respecto a f. Esa es la idea. Y aquí es donde yo quiero entrar un poco a conversar con ustedes, a parar un poco aquí y a repasar unos conceptos. Y unos conceptos que quiero que me los entiendan y que de una vez por todas los podamos entender. Miren, voy a poner el siguiente, cómo aquí ahora juntamos lo que es la informática con lo que es la matemática y con lo que es la vida real. Déjenme publicar esto. Ya. Estamos. ¿Cómo vamos a entender la informática con la matemática y a la vez con la vida real? Recuerden que la vida real es modelada a través de la matemática. Y nosotros a través de la matemática también modelamos en informática. Dicho de otra manera, nosotros estamos modelando la vida real o la realidad. ¿Qué significa modelar? Modelar es tratar de simular una situación, pero considerando solo los aspectos más relevantes. Ese es un modelo. Cuando yo establezco un modelo, estoy tratando de, con ese modelo, darle respuesta a las interrogantes que hay en la vida real, en el fondo, en el caso nuestro. Ahí tenemos ese dibujito, que nosotros no lo hemos visto muy seguido en nuestro mundo. Para nosotros somos cuadrados, no en informática, no. Informática efectivamente se nutre de muchas cosas matemáticas, y efectivamente los modelos generalmente vienen de ahí, y la matemática modela la vida real, ¿sí? De hecho, ustedes saben que ahí en la universidad tienen un doctorado en matemática y modelamiento, en modelamiento matemático, es doctorado en modelamiento matemático. ¿Qué significa eso? Que ahí en matemática toman cualquier situación y la modelan desde el punto de vista matemático. El tema del coronavirus, de los crecimientos de las personas, todo lo modelan a partir de fórmulas matemáticas. Y si ya están en fórmulas matemáticas, entonces nosotros en informática los podemos modelar sin ningún problema, que es modelar la matemática. Y que por lo tanto, en informática estamos modelando la vida real, es decir, estamos interpretando la vida real. De hecho, para eso tenemos la inteligencia artificial, que más o menos esa es la idea. Ya, ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Primero, primer concepto, el tipo de matemática, vamos a ponerle tipo, aunque se enojen los matemáticos, para que a ustedes les quede claro. Tipo de matemática. Cuando ustedes han hecho cálculo 1, cálculo 2, ¿cierto? Ustedes están hablando de una matemática que está en el mundo continuo, ¿no? Eso es cálculo. ¿Por qué hablamos de continuo? Porque hablamos de qué? De números reales, independientes, son una o dos dimensiones. Pero estamos en el mundo continuo, estamos en el mundo de la matemática continua. Estamos hablando en el mundo en que entre dos números reales hay infinitos números reales. Eso es lo lógico de la matemática continua. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, cuando ustedes ven una función matemática acá, siempre les dicen sea la función f que va de R en R. ¿Qué significa? Y que está definida por f de x igual y. Efectivamente, el x, este de acá, es un número real, y este y, que es la salida, también es un número real. Eso es matemática. Es la matemática continua.
Eso en clásico. Pero en el mundo nuestro, nosotros hablamos de una cosa que se llama matemática discreta. Eso es lo que ve la informática. Y la matemática discreta, ¿qué tiene que ver? Con conteo, con numeraciones. Y por lo tanto, en nuestro mundo discreto, las cosas no van de los reales a los reales. En informática, los procesos generalmente van, vamos a suponer, de los naturales, unión el cero. Desde ahí. Ese es nuestro mundo. Nuestro mundo tiene que ver con los números naturales, no con los números reales, aunque nosotros hacemos la salvedad y le explicamos, claro, a usted no se lo explicamos, pero nosotros sí lo sabemos para adentro, que estamos modelando situaciones a partir de la matemática continua, sí, da lo mismo, igual nos sirve. Pero eso es lo que nosotros trabajamos, y eso lo voy a explicar inmediatamente por qué. Cuando hablamos de matemática, existe el plano cartesiano, ¿cierto? Y el plano cartesiano en matemática está compuesto por ¿cuántos ejes? El plano cartesiano está compuesto por una cosa así. Ya. Ese es un plano cartesiano. ¿Estamos de acuerdo? Aquí le han dicho que va la X, aquí le han dicho que va la Y, para acá están los positivos, para acá están los negativos, para acá están los positivos, para acá están los negativos, aquí está el cero o el origen del sistema de coordenadas cartesianas. Eso lo sabemos. A esto le llamamos nosotros primer cuadrante, a este le llamamos segundo cuadrante, a este le llamamos tercer cuadrante, a este le llamamos cuarto cuadrante. En el primer cuadrante la X es positiva, la Y es positiva. En el segundo cuadrante la Y es positiva y la X es negativa. En el tercer cuadrante la X es negativa, la Y es negativa. En el cuarto cuadrante la X es positiva y la Y es negativa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hasta ahí no hay duda, ¿cierto? Pero a mí me interesa este cuadrante. No me interesa ni el segundo cuadrante, ni el tercer cuadrante, ni el cuarto cuadrante en el mundo informático, por si acaso. En el mundo informático, aquí vivimos. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro para una serie de cosas que vamos a ver a futuro. Nosotros vivimos nomás en el primer cuadrante. Y más aún, ni siquiera yo podría graficarlo como un sistema de ejes coordenados cartesianos. Por lo tanto, mi primer cuadrante, mi dibujito en realidad lo que yo debería dibujar sería un sistema de ejes coordenadas así, en donde aquí tengo el origen, obviamente, ¿cierto? Y aquí tengo los famosos los valores para X, ¿cierto? El X, el 1, el 2, el 3, este otro acá, acá, aquí, y así sucesivamente, ya. Pero en informática nosotros no le vamos a dar el nombre de X, sino que le vamos a dar el nombre de N. Y el de acá, el eje Y, para nosotros va a ser el T de N. Y aquí es donde hay que empezar a interpretar. ¿Qué es N? ¿Qué dijimos que iba a ser N en nuestro mundo del TADN? ¿Quién es N? ¿Lo recuerdan o no? ¿Qué era N? El tamaño de la entrada. Ya, la cantidad de elementos, ¿no? De la entrada. Ese es el tamaño de la entrada, cantidad de elementos de la entrada. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? ¿Están todos de acuerdo, no? Alguien por lo menos que diga que sí, para no saber que no estoy solo. Sí, sí. Y de repente me siento solo, así me siento como que estoy hablando conmigo mismo. Ya, si n es la cantidad de elementos de la entrada, entonces, ¿de qué tipo de datos estamos hablando que es n? Estoy hablando ahora en el conjunto numérico.
N, ¿a quién pertenece? ¿A qué pertenece N? ¿Pertenece a los reales? A los reales positivos. Ya, si me dice usted que N pertenece a los reales positivos, porque estamos en el primer cuadrante, ¿cierto? ¿Qué me está indicando? Me está indicando entonces que N puede ser igual a 1,5. Sí, si usted me dijo que N pertenecía a los R+, 1,5 pertenece a R+, sí. Pero en nuestro mundo, si N es la cantidad de elementos de entrada, ¿tiene sentido hablar de 1,5? ¿Tiene sentido decir que voy a procesar 1,5 datos? No, solo... ¿O yo, No, o yo no tiene proceso versión. 1 o 2? No la mitad, ¿cierto? Entonces, redefinimos nuevamente esto. ¿Y dónde lo situamos? Podríamos decir En los que naturales. pertenece en los naturales unión el cero. Consideramos que el cero no es natural, aunque algunos profes de matemáticas dicen que sí. O si quieren ponerle también esto, z más, como quieran ustedes. O si quieren, en algunos libros aparece que esto es n asterisco, que es los cardinales. Ya, pero lo que quieran, pero está claro que es un número. Por lo tanto, yo solamente podría hacer referencia a que esto es 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, entre el 1 y el 2, ¿habría algo en nuestro mundo informático? No, porque eso es discreto. Cuando hablamos de discreto estamos hablando de puntos. Todo lo contrario a lo continuo. Pero usted me dice, entonces está todo mal lo que hicimos, no está correcto. Lo que pasa es que nosotros sacamos cosas de ahí nomás. Eliminamos algunas de las cosas, por eso es más simple entender este concepto. Ya, tenemos claro entonces que nuestro eje n es un número natural. ¿Qué pasa con el t de n ahora? Analicemos el t de n ahora. ¿Qué es el t de n? ¿A qué corresponde? ¿Qué dijimos que era? El tiempo. Ya, tiempo, pero ¿cómo lo medimos el tiempo? ¿En qué estamos midiéndolo en informática? Ah, en la cantidad de instrucciones. Exactamente, nuevamente, cantidad de instrucciones. Por lo tanto, el TDN, ¿de qué tipo es? Lo mismo que el anterior. Porque yo no puedo ejecutar una instrucción y media, ¿no? No puedo ejecutar media instrucción. Yo ejecuto la instrucción entera o no la ejecuto. Por lo tanto, nuevamente tenemos aquí la siguiente situación. Es decir, nuestro mundo informático son puros puntos. Puntos que están aquí espaciados como quieran ustedes. Pero ese es un sistema coordenado. Ahora, obviamente, que para poder dibujarlo, nosotros hacemos a mano alzada el dibujo que estamos asumiendo. Cuando yo hago un gráfico acá y digo que tiene la curva así, estoy asumiendo que entre todos esos puntos no hay nada que los desconecte. Estamos de acuerdo, pero entendiendo la realidad nuestra, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Sabemos a qué nos referimos. Por lo tanto, una vez que tengo claro eso, una vez que ya ustedes me compraron el cuento de que eso estamos en el mundo de las matemáticas discretas, y ahora vamos a tratar nosotros de modelar eso. Estamos acá en el mundo de la matemática discreta. Por lo tanto, la matemática, nosotros la modelamos algo que es de la vida real. Fíjense, miren. Algo que es de la vida real, lo modelamos a la matemática. Por lo tanto, la matemática, ¿cómo modela eso? A través de lo continuo. ¿Cierto? Pero nosotros, ¿cómo modelamos eso continuo? A través de lo discreto. Y en la vida real, estamos hablando de que algo es análogo, y en la vida real, la salida de esto, estamos hablando que es digital. Por lo tanto, nosotros tomamos un mundo análogo
y lo llevamos a un mundo digital. ¿Qué significa eso? El sonido es análogo, el color es análogo, la luz es análoga. ¿Qué significa que sea análoga? Que hay un continuo. Pero cuando esas cosas las llevamos al computador, no podemos trabajarlas de manera continua, porque el computador no es un dispositivo continuo, es un dispositivo discreto, que solamente trabaja con pulsos. Y eso es lo que nosotros llamamos con algo digital. Como quieren, si lo quieren ver de una manera más práctica y más entendible, que lo hemos hecho varias veces ya, véanlo desde el punto de vista del sonido. El sonido real, que es el que escuchamos con nuestro oído, la bulla, es análogo. Pero cuando usted escucha un MP3, es un sonido digital. ¿Cuál es la diferencia? ¿Van captando ahora cuál es la diferencia, no? ¿Han escuchado por ahí decir algunas personas que los vinilos son mucho mejor que los MP3? ¿Han escuchado? O sea, ¿a quién le gusta la música y que hable de vinilos? De discos en vinilo, discos a la antigua. ¿Por qué es mejor, dicen, el sonido? No es que se escucha mejor, el otro se escucha como chicharra, como papitas fritas, como con fritura. No, pero ese no es el sonido, ese es otro problema. Pero ¿en cuál de los dos tiene mejor sonido? ¿Alguien tiene en su casa todavía tornamesa, no? Yo tengo una en mi casa. Y funciona, ¿no? Sí, sí funciona. No es mío, pero sí funciona. ¿De qué? ¿Qué marca es? Oh, no sé, es que es de mi padrastro, él lo maneja, Pero pero sí. es bueno, ¿no? Sí, sí, bueno, sí lo he escuchado, es bueno. Muy clarito, muy bonito se escucha. Sí. Yo tengo aquí en mi oficina, aquí tengo yo todo eso en música. Tengo todo aquí. Me encanta escuchar música, pero bien escuchado. Yo hablo de música, no estoy hablando de reggaetón. Estoy hablando de música. Yo tengo una tornamesa, una audio técnica, tengo un equipo, un receiver, un Onkyo, tengo unos parlantes Klipsch y otro Samsung. Y para escuchar CD también, y también tengo la tornamesa. Y el sonido es totalmente distinto. Hay algunos sonidos que se tratan de parecer un poco más al sonido real nuestro, al sonido análogo. Sí se puede sí lograr, pero requiere inversión. Requiere inversión. Requiere unos conversores especiales, unos DAC, para poder hacer la conversión. Fíjense qué es lo que estoy hablando con esto. Voy a llevarlo aquí al dibujito. Miren. Supongamos que tenemos una onda de sonido. Vamos a suponer que la onda de sonido es una cosa así. Ese es el sonido análogo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el análogo. Pero yo quiero ahora ese sonido, esa cosa, grabarla y que se reproduzca a través del computador. Entonces tengo que capturar ese sonido. Lo tengo que capturar. ¿Y cómo lo capturo? No lo puedo capturar de manera digital, completa, análoga, porque mi computador no es análogo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vamos muestreando, siendo sampleando, muestreando el sonido. Vamos rescatando algunas partes nomás. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digo, ya, efectivamente, entonces voy a ir a samplear, voy a ir a, a recuperar algunas puntas de estas. Entonces yo podría recuperar esa, ¿no? Podría recuperar ese punto, podría recuperar este punto, ese punto, este punto, este punto, este, ese que está por aquí, y así sucesivamente. Pero voy a tener puntos. Y entre estos dos puntos había sonido, pero yo los perdí. Ah, entonces usted tenía un continuo que era infinitos puntos, usted me lo está modelando. Vamos a suponer que vamos a considerar entre este punto y este punto nomás. Es decir, aquí usted, entre todo esto que era infinito, me lo está modelando por 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 7 puntos. Y lo más probable es que cuando escuche eso se va a escuchar pésimo. ¿Por qué? Porque no capturé todo el sonido. Entonces, pero como tenía 7 puntos nomás, ocupó poco.
Ah, pero digamos, yo quiero mejorar la calidad. Entonces voy a capturar otro punto acá, otro punto aquí, otro punto aquí, otro punto acá. Voy a duplicar la cantidad casi de datos capturados. Entonces cada vez me voy a ir acercando más a la curva. Eso es lo que ven ustedes efectivamente, por ejemplo, en las integrales, ¿se acuerdan? Es el mismo concepto. Y eso significa ahora que mi archivo de salida, que contiene muestras, va a ir aumentando cada vez más. Y en la medida en que yo tengo más muestras, mi archivo de salida tiene mejor calidad, como dicen ustedes. Estoy ampliando la mejor calidad. Pero esa cosa nunca va a poder equipararse a lo análogo, jamás. Vamos a llegar a un punto en que yo casi no puedo establecer diferencia en mi oído entre los puntos. Pero eso no significa que yo estoy capturando la realidad. Estoy capturando un modelo. Y eso es lo que nosotros jugamos. Lo mismo pasa para las imágenes, lo mismo pasa para todo lo que quieran ustedes. Eso es esto que tengo acá, de lo análogo a lo digital. La vida real es modelada matemáticamente a través de la matemática continua de los números reales generalmente, y nosotros tomamos ese modelo y a través de discretizarla, es decir, transformar lo continuo en discreto, le damos vida o modelamos realmente lo análogo, transformamos eso en algo digital. Esa es la pega que hacemos nosotros. Por eso, esa es la diferencia entre análogo y digital. Digital no significa que tiene numeritos. Análogo no significa que no tiene números. Significa que hay una transformación. Ya, eso tiene que ver con nosotros. Todo esto tiene que ver con lo que yo le estoy mencionando acá con respecto a entender lo que viene. ¿Por qué? Porque ahora yo les tengo que decir a ustedes, a modo de ejemplo, se pueden mencionar algunas funciones típicas de complejidad algorítmico, es decir, modelos. Yo puedo modelar mi tiempo de ejecución a través de una de estas funciones. Recuerden que lo que dijimos era que encontrar una función fácil de calcular y conocida. A eso apuntamos nosotros, fácil de calcular y conocida. ¿Qué cosa más fácil de calcular y conocida que todas estas que están acá? Esa es la que ustedes conocen. Deberíamos partir por la función n, que es la función lineal, ¿cierto? O la función identidad. Después vamos a analizar la función log, la función n cuadrado, la función n cubo, la función doble elevado a n, la función compuesta de por n log n. Y yo siempre voy a decir, efectivamente, ¿sabes qué? La cantidad de instrucciones o la complejidad de mi algoritmo se puede expresar en términos de n, o se puede expresar en términos de n cuadrado. Y por lo tanto yo voy a tener ahora parámetros de comparación. Ahora me van a decir a mí, oye, ¿sabes qué? Mira, si tú ves algoritmos de ordenamiento, que hay muchos, ¿cuántos hay? Hay varios, pero de todo esto, y les va a indicar la complejidad de esta forma. Y les va a indicar, por ejemplo, la burbuja. No sé cuál es, pero ahí está. También se llama bubble sort en inglés. Y me dice que la complejidad, ojo, y aquí dice n cuadrado, y aquí hay una O. Eso es lo que vamos a ver nosotros, esto es notación. Me dice que es O de n cuadrado. Ojo, y la complejidad temporal, porque esta es la espacial aquí. O de n cuadrado. ¿Qué me está indicando? Que yo no sé cuántas instrucciones se van a ejecutar, dependiendo del n, pero lo que sí sé es que la función n cuadrado siempre lo va a modelar, lo va a acotar. Ah, ya. Y tenemos otro. Tenemos uno que se llama ordenamiento por casilleros. Y este tiene un comportamiento n. Y este tiene un comportamiento n cuadrado. Ni sé cuáles son los algoritmos, ¿se dan cuenta? No lo he ni he visto cuál es su código. Lo único que sé yo es que este tiene un comportamiento lineal y este tiene un comportamiento cuadrático. Y entonces ustedes tendrían que ir ahora y revisar qué es lo que entienden ustedes por una curva cuadrática o por una curva lineal, para ver qué pasa con su crecimiento. ¿Qué pasa con el crecimiento de cada uno de ellos? Si hay varios, ¿ven? Hay otras que es logarítmica, n log n. Hay varias fórmulas. Hay otra que incluso, peor, no termina, dice acá. Tiene n factorial. Entonces,
es una forma de compararlo. Y ahí es donde ustedes tienen que decirme ahora, entonces el siguiente paso, todavía no estamos ni siquiera comparando cosas en el mundo de la informática. El siguiente paso es, bueno, entiendo estas funciones, las puedo analizar, las puedo pelear, las puedo ver, puedo saber qué significa cada una de ellas y analizarlas, ojo, bajo la perspectiva de lo que nosotros queremos. Bajo nuestra perspectiva y bajo nuestra perspectiva, estas cosas significan que se tienen que graficar única y exclusivamente considerando el primer cuadrante, no lo que pasa en el resto de los cuadrantes, porque lo que vamos a estudiar nosotros es efectivamente esto, el primer cuadrante, el primer cuadrante. Entonces, ¿qué pasa con esta cosa? Ustedes tienen que deberíamos nosotros empezar a considerar. No, pero tal cual no. Ya. Ahí tenemos eso. Lo que deberíamos nosotros ahora empezar a analizar. ¿Qué pasa con el n cuadrado? El n cuadrado es efectivamente, ¿cuál es su curva? Perdón, el n. El n, su curva es esta. ¿Por qué? Porque usted va a tener n y f de n igual n. Por lo tanto, cuando vale 0, vale 0. Cuando vale 1, vale 1. Cuando vale 2, vale 2. Cuando vale 3, vale 3. Esos son los puntos. Y así sucesivamente. Vámonos con la otra, n cuadrado. N y f de n igual a n cuadrado vale 0, vale 1, vale 4, vale 9. Entonces, vale 0, vale 1, vale 4, vale 9, 6, 7, 8, 9, están por acá arriba. Y ahora, yo sé que esto es una parábola, por lo tanto la dibujo como parábola. ¿Qué me pueden decir con respecto a los crecimientos? Fíjense que el n va agrandando para acá y el t de n va agrandando para allá. Yo podría decir que efectivamente en la medida en que el n aumenta, el t de n también va a aumentar. Conclusión número 1. Las funciones que yo ando buscando tienen que ser crecientes. ¿Por qué? Porque nunca pueden decrecer. No puede ocurrir que en un algoritmo me demore menos en ejecutar más instrucciones. No puede ocurrir que para hacer 3 me demore tanto y para hacer 6 me demore menos. Imposible. Siempre son crecientes. Pero ¿cuáles son esos crecimientos? Y ahí es donde empezamos a jugar. ¿Cuál es el crecimiento que tiene f de n? ¿Cuál es la derivada de f de n igual a n? ¿Cuál es la derivada de la función lineal? 1. La constante, ¿cierto? 1. ¿Y qué significa que la derivada sea una constante? ¿Qué representa la derivada? ¿Qué representa la derivada? Ahí estoy haciendo los sufrís con matemáticas para que vean que es importante. ¿Qué representa la derivada? La tasa de cambio de una función. O sea, la tasa de cambio, el aceleramiento, lo que quieran llamar ustedes, ¿cierto? La tasa de crecimiento. Ya, y esa tasa de cambio, si es 1, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa que la aceleración sea constante? ¿Vieron eso en matemáticos, no? Tengo entendido que vieron cálculo. Por eso ahora no me preguntan ahora para qué mierda ven matemáticas. Cuando me han preguntado varios de ustedes, ¿para qué enseñan matemáticas? ¿Qué significa que la tasa de crecimiento o la derivada sea constante? Significa que no hay aceleración. Significa que los cambios entre dos valores
es el mismo siempre. Y eso es lo que me está indicando, po. Me está indicando claramente acá, si yo tengo f de n igual n, esto implica que f' de n es igual a 1, una constante. ¿Qué significa eso? Dicho de otra manera, significa que el crecimiento que pueda haber en esa unidad, si es esto, en el doble es el doble de esto, en el triple es el triple de esto. Eso es lo que me está indicando, el crecimiento es constante, siempre es lo mismo. Si yo aumento en 1, entonces el tiempo de ejecución se va a aumentar también en la misma cantidad que corresponde al tiempo de ejecución. Por lo tanto, si en este segmento aquí se demoraba 1, en el siguiente se demorará 1, siempre se demorará el crecimiento de 1 en 1, en el fondo, para este ejercicio. ¿Qué me está indicando eso? Que el crecimiento va a ser siempre constante, pero parejo. ¿Cuál es la derivada ahora de, si yo tengo g de n igual n cuadrado? ¿Cuál es la derivada de esto? 2n. 2n, ¿qué me dice? Que es lineal, ¿cierto? Es decir, que el crecimiento ya no es constante, sino que aumenta el doble de lo que tenía siempre. Ojo con eso. Eso es lo que me está indicando esta interpretación. Por lo tanto, ¿qué me está indicando acá? Que si aquí, en este punto, se demoraba 1, en el otro se va a demorar un poco más. Y en el siguiente se va a demorar más. Ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Va creciendo más y en el otro más. Es decir, la distancia que hay entre estos puntos va siempre aumentándose mucho más. Entonces, ¿qué estoy estableciendo con eso? Criterios de interpretación de curva. Lo único que puedo decir yo con estas dos es que efectivamente el crecimiento de lineal es más acotado que el crecimiento cuadrático. Entonces, si vamos al ejercicio de acá, si vamos a esto, yo lo que puedo decir es que este tiene un crecimiento más acotado que este. Pero cuando estamos hablando de crecimiento acotado, estamos hablando del TdN. ¿Qué significa ese entonces? Que el TdN va a ir aumentando menos en la medida que incremente el n. Significa que a mayor n acá, mayor TdN, pero el TdN de esta curva, de la cuadrática, va a ser mucho mayor que el TdN de la curva lineal. Dicho de otra manera, voy a usar más instrucciones para esta que para esta. Si para esta estoy usando 2 instrucciones en la lineal, entonces para lo mismo en la cuadrática voy a usar 4. Si para este dato estoy usando 3 instrucciones en la lineal, en la cuadrática estoy usando 9. Eso es lo que se interpreta. Después vienen las otras curvas que tienen que ustedes analizar. La otra curva, por ejemplo, el log. El log de n también es interesante de analizar. Y en la última curva antes de que nos vayamos para casa. ¿Por qué es interesante el log de n? ¿Cuál es la función log de n? Ni siquiera lo voy a preguntar por la derivada del log. ¿Cuál es la función? Y si hacemos la misma tabla, n, log de n, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto vale el log de 0? 1. ¿Seguro? ¿Cuánto vale el log de 0? No, creo que no, ni se cuenta. ¿Ven? No sé cómo están pasando matemáticas, cabrón, pero cuando yo le he dicho que los informáticos somos matemáticos, a eso me refería. Vamos a calcular el log, ¿eh? Vamos a poner el log en base 10, ni siquiera vamos a irnos al log, en realidad los logs que nosotros analizamos acá, en nuestro punto debe ser en base 2, pero da lo mismo, el concepto es el mismo. El log de 0 no es un número, en none, not a number, por lo tanto, ni siquiera lo puedo graficar acá.
Y empezamos a calcular cuánto vale el de 1. ¿Cuánto vale el log de 1? 0. ¿Cuánto vale el log de 2? 0,3. ¿Cuánto vale el log de 4? 0,6. De 4 lo puse, ¿no? O de 3. Ya no me acuerdo. De 3, 0,4. 0,6. Voy a poner cuánto vale el log de 10. ¿Cuánto vale el log de 10 sin calcularlo? 1. 1. Bien. Entonces yo podría empezar acá a analizar ahora la curva log. Fíjense que yo había llegado aquí hasta el 7, el 8, el 9, el 10 está por acá. Aquí está el 10. Y entonces podría hacer el gráfico, pero aquí me va a quedar, pero voy a tener que, fíjense, hacerlo bien chiquitito. ¿Por qué? Porque el primero está acá. 0. Después viene 0,3. 0,3 para 2 es por aquí más o menos. Después para 3, 0,4. Un poquitito más arriba. Después para 6, 0,6. Un poquitito más arriba. Después para 10, que está por acá, recién ahí estamos en el 1. Y tengo una curva así. Creciente. Pero cuyo comportamiento, ¿cómo es? Muy superior. Si vuelvo a analizar lo mismo, ¿cuánto me demoro para analizar 10? Acá me voy a demorar 10 y en el otro me voy a demorar 100. Es decir, acá voy a ejecutar una instrucción para 10, así haciéndola a priori, o en segundo me voy a demorar 10 segundos para 10 elementos. En esta para 10 elementos me voy a demorar 10 segundos y en esta para 10 elementos me voy a demorar 100 segundos. Esos son los comportamientos, los crecimientos que yo quiero que ustedes revisen y le echen una miradita a todas estas funciones. Todas, quiero que para la próxima clase yo pregunte por algo y salten todos ustedes por la gráfica, cuál crece más, cuál crece menos, cuál creen ustedes que es mejor, cómo las puedo comparar. Eso es lo que yo quería contarles por el día de hoy. La próxima clase vamos a terminar